Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de La Hora PAF. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Muchas gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en esta emisión el día de hoy. Pues ante tantos cambios y ante tantas situaciones interesantes que ha tenido a bien llevar a cabo el Congreso en nuestro país, pues entendemos que a partir ya de estas fechas vendría una nueva normalidad fiscal, no solamente una nueva normalidad en nuestra vida habitual y profesional y laboral, por supuesto, sino también las nuevas expectativas o los nuevos escenarios que se presentan ante estos nuevos cambios. Sin embargo, es importante, es menester considerar algunos elementos que a veces se pasan por alto, se dan por entendidos de parte de algunos contribuyentes en subestimar o en desestimar las regulaciones actuales que han establecido desde hace mucho tiempo pues la materia fiscal y concretamente pues uno de los aspectos fundamentales, sustanciales por parte de las obligaciones de los contribuyentes. Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que debería de considerar nuevamente cada uno de los contribuyentes. Y nos referimos concretamente a cuáles son esas consecuencias en materia administrativa, en materia fiscal y por supuesto en materia penal que puede traer consigo la no localización o la ilocalización del contribuyente. ¿Sabía usted que el hecho de que la autoridad lo tenga por no localizado puede implicar cuestiones de sanciones muy severas por parte del SAT, que pueden llegar desde cuestiones de multas, puede pasar por cuestiones del inicio de un procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, puede implicar el embargo de bienes o incluso, por supuesto, el embargo de cuentas bancarias, o incluso llegar al extremo de iniciarle una carpeta de investigación en su contra? Esto conlleva o esto implica la necesaria adecuación de parte de los contribuyentes a la forma a través de la cual o a las formas a través de las cuales las autoridades pueden llevar a cabo ahora a partir de 2020 con la reforma del artículo 27, pues esta nueva facultad que van a tener los verificadores para pues checar el domicilio del contribuyente y ver si éste está acorde con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, se empodera a las autoridades fiscales a partir de 1 de enero de 2020, como todos sabemos, para que pueda llevar a cabo la práctica de revisiones de los domicilios de los contribuyentes, no solamente para efecto de que ahí se encuentre el representante legal, se encuentre la contabilidad, sino también verificar de parte de las autoridades fiscales si cumplen con cada uno de los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal. Y si con ese punto aunamos el hecho de que también podría la autoridad pues presumir que no cumple con aspectos de materialidad, que no cumple con aspectos de infraestructura, de personal, pues veríamos que los efectos son más graves de lo que podría parecer. En este contexto es importante o es trascendental el hecho de que el contribuyente, además de tener, por supuesto, toda la información a la mano, que pueda, a través de la cual pueda demostrar y acreditar que ese es el domicilio fiscal, que cuenta con las documentales, con los aspectos materiales para acreditar ante este verificador que se cumple cabalmente con esos requisitos de lo dispuesto por el artículo 10 del Código Fiscal. Además de esos elementos, también es importante el hecho de que pueda ser localizado. Sí, podrían señalar ustedes que casualmente las autoridades fiscales en época de pandemia, particularmente en los primeros meses de este año, pues pareciera que la autoridad llevó a cabo una campaña de verificación de domicilios fiscales cuando los contribuyentes pues estaban en home office. Independientemente de eso, es importante la atención que se debe de poner a las formas a través de las cuales el contribuyente pues no solamente atienda a los notificadores, a los auditores, sino también, por supuesto, al aspecto de cómo capacitar a su gente para saber atender y recibir a estas autoridades para efecto de evitar que se le pueda considerar como ilocalizable, ya que, como hemos comentado, esto podría implicar
incluso hasta el embargo de las cuentas o el aseguramiento de las cuentas bancarias del contribuyente y, en el peor de los escenarios, pues el inicio de una carpeta de investigación en contra del mismo contribuyente. Esto implica entonces, desde aspectos elementales, sustanciales, que debe de saber el contribuyente o que debe de conocer esencialmente el emprendedor en esa transformación, valga la referencia a contribuyente. Porque queda claro que estas viejas prácticas o malos hábitos de algunos contribuyentes o de algunos emprendedores en ese cambio a ser contribuyentes, pues han tenido a bien llevar a cabo durante mucho tiempo, y entendemos que es una práctica nociva para el mismo contribuyente. Por ejemplo, el hecho de utilizar un domicilio virtual. Esto debería de ser eliminado de cualquier prospecto, posibilidad, de cualquier emprendedor que inicie esta ardua y sinuosa tarea de ser contribuyente, en el contexto de que sabemos, evidentemente, que el Código Fiscal no establece, no regula, no señala, no establece ningún tipo de normatividad referente al domicilio virtual. ¿Qué implicará entonces si el contribuyente eventualmente utiliza un domicilio que ya dio de alta ante el fisco y que presumiblemente es donde está su actividad principal, y la autoridad llega a efecto de verificar su domicilio fiscal y no lo localiza? Evidentemente, en los domicilios virtuales, en algunas ocasiones, a veces va, a veces no se presenta el contribuyente, creyendo que con eso sería suficiente, pues para cumplir, entre comillas, el requisito que establece el 27 del Código Fiscal al señalar ese domicilio como domicilio fiscal. No. El contribuyente tiene que estar presente, o por lo menos personas que puedan señalar que ese es el domicilio en donde habitualmente lleva a cabo sus actividades principales, para efecto de poder atender debidamente al personal del Servicio de Administración Tributaria. Esto implica entonces que también debe de tener un domicilio en el cual se le pueda localizar y se le puedan brindar, valga la referencia, las atenciones al personal del Servicio de Administración Tributaria, para que éste pueda realizar su trabajo y verificar en primera instancia, como una medida previa a una facultad de comprobación, para verificar el domicilio fiscal del contribuyente. Esto también conlleva que el contribuyente no tiene ninguna limitación a efecto de anticiparse a todos aquellos actos de parte de las autoridades para tener a la mano, como ya hemos señalado, pues la información, la documentación correspondiente, pues para acreditar en su momento la existencia conforme a derecho de ese domicilio fiscal, teniendo a la mano los contratos, teniendo a la mano la información, teniendo a la mano el acta constitutiva y, por supuesto, los lugares a través de los cuales o en donde los cuales pueda demostrar que se encuentra debidamente resguardada en términos del Código Fiscal la contabilidad. Y con ello permitir y facilitar a los verificadores del SAT pues la comprobación de esos datos, de esa información y físicamente de su domicilio. Claro que ustedes bien podrían señalar hasta qué punto entonces las autoridades fiscales podrían en algún momento podrían grabar pues los actos que verifican en el domicilio fiscal del contribuyente. Ya veremos si el artículo 45 progresó o no para efecto de darle facultades a los auditores para poder grabar o videograbar a través de cualquier herramienta tecnológica los activos del contribuyente, aun cuando entendamos que el objetivo de las prácticas o de la facultad de comprobación no es verificar qué activos tiene el contribuyente, sino verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del mismo y no estar verificando a ver si tiene o no activos. Esto podría implicar, en caso de que se hubiese aprobado, pues la violación del artículo 16 constitucional en su segundo párrafo, en el sentido de que estaría afectando, por supuesto, pues la intimidad del contribuyente o ese derecho a la privacidad del mismo. No obstante, a contrario sensu, nada impediría al contribuyente de que éste pueda pues videograbar la actuación de la autoridad. ¿Estaría prohibido? No, está en su domicilio fiscal y como tal, pues lo podría llevar a cabo para efecto, más que nada, esencialmente, de, en su caso, tener los elementos suficientes de prueba para acreditar y demostrar en algún dado caso si existieran actos de arbitrariedad de parte de estas autoridades.
En ese tenor, entonces, es importante pues tener, como ya hemos señalado, toda la información a la mano para efecto de evitar consecuencias en el sentido de que la autoridad considere que el contribuyente pues no está localizable o no cumple, como lo dijimos en términos del artículo 27, con los requisitos del artículo 10 como domicilio fiscal del contribuyente en esos actos de verificación. ¿Cuáles son los tipos de consecuencias que ya habíamos señalado y que pueden generar el hecho de que la autoridad considere que el contribuyente no está localizable a su consideración o que considere directamente el verificador pues que no está localizable el contribuyente en el domicilio fiscal señalado para tales efectos? Pues recordaríamos que el artículo 17H bis del Código Fiscal establece que una de las consecuencias de estar ilocalizable, por supuesto, lo es la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Es decir, uno de los primeros efectos sería pues que el contribuyente se vea impedido jurídicamente hablando y físicamente hablando también para poder emitir comprobantes fiscales digitales. Ese sería, digamos, uno de los efectos que podría traer consigo y que evidentemente la autoridad tendría que notificarle por vía de buzón tributario. Sin embargo, es importante, es menester recordar que en términos de lo que establece al día de hoy el artículo 134 del Código Fiscal, pues la autoridad tendría que levantar el acta correspondiente y después notificarlo por estrados para posteriormente o finalmente notificarlo por vía de buzón tributario, agotando esas instancias. Insisto, esto será hasta el 31 de diciembre del presente año, ya que con las reformas a 2020 esto ha cambiado. También la autoridad podrá llevar a cabo como consecuencia de esta inconsistencia, esta irregularidad, y más bien de este incumplimiento de obligaciones del contribuyente en no cumplir con estar presente o localizable en ese domicilio fiscal señalado para tales efectos, pues la autoridad podría llevar a cabo el embargo de sus cuentas bancarias. Esto que imposibilitaría, pues si de por sí ya a través de la restricción de los certificados sellos digitales no podría llevar a cabo pues la emisión de estos comprobantes, con mayor razón al estar embargado, congelado en sus cuentas bancarias, pues también estaría pues cerrada el agua del contribuyente para poder llevar a cabo cualquiera de sus actividades. Cabe señalar que en el caso concreto que regula, que establece el artículo 17H bis, las reglas de carácter general establecen y disponen el procedimiento a través del cual el contribuyente tendría entonces que llevar a cabo este proceso de aclaración vía buzón tributario ante las autoridades fiscales federales para exhibir que se encuentra localizable. En este contexto, pues exhibir, por supuesto, el contrato a través del cual acredita, por supuesto, que ya está localizable, el comprobante de domicilio. Y cabe recordar que este contrato, como todos los que celebre el contribuyente, pues prácticamente a partir de 2020, como ya sabemos, con las reformas fiscales tendrían que contener el dato de la fecha cierta. Y el dato de la fecha cierta implica entonces, pues que esté certificado ante notario público el mismo contrato o ratificada las firmas ante notario público. Y con ello entonces iniciar el procedimiento de la aclaración pertinente para que la autoridad le vuelva a habilitar estos certificados digitales cuando se trate, como ya dijimos, del punto referente a que esté ilocalizable. Ha llegado a suceder desafortunadamente en esta situación o circunstancia adversa de salud en nuestro país, pues que algunos contribuyentes no tuvieron la posibilidad económica de seguir pagando una renta y decidieron pues salirse en forma abrupta porque o pagaban a los empleados o pagaban al arrendador. Y con ello entonces, pues al otro día, los 3 días para su mala suerte, fue la autoridad a verificar el domicilio, no lo encontró y llevó a cabo la restricción temporal de sellos digitales. Pero ese fue en el mejor de los casos. Hubo otros contribuyentes que me consta haber visto un caso semejante en donde, pues si bien es cierto, se salió sin haber avisado ante las autoridades ese cambio de domicilio fiscal, también lo es que pues su firma electrónica no estaba vigente y tendría que haber llevado a cabo la cita para obtener esta firma electrónica nueva y no la pudo obtener pues porque la autoridad desafortunadamente no está o no estaba dando citas en forma inmediata y con ello pues implicar más el retraso para obtener esta regularización. Vean cómo se puede complicar un escenario con otro.
También la autoridad, recordaríamos que en el artículo 69b del Código Fiscal, que se creó, se publicó precisamente en diciembre de 2013 para entrar en vigor en 2014, pues es el artículo que establece, que regula el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes y particularmente en el primer párrafo regula los casos en los cuales la autoridad va a iniciar este procedimiento de presunción, concretamente en contra de los que se les ha llamado las empresas que facturan operaciones simuladas. Y con ello, entonces, pues se llevaría a cabo la primera publicación, se le dan 15 días al contribuyente, tendría la posibilidad de 5 días de prórroga para que la autoridad en 5 meses emita su resolución definitiva y publique la lista o la famosa lista definitiva. ¿Qué tiene que ver con las personas que estén ilocalizables? Pues aunque no lo crea, tiene mucho que ver, porque el simple hecho, como lo establece el primer párrafo de este artículo en comento, establece que si el contribuyente se encuentra ilocalizable por parte del SAT, será un elemento sobrado y suficiente para que inicie el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes en su contra, así como lo oyen. El simple hecho de que el contribuyente no esté localizable también daría la posibilidad de que la autoridad inicie en su contra el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes y con ello la primera publicación y todo el procedimiento que ya hemos comentado, que trae, por supuesto, como efecto y como consecuencia en primera instancia la restricción temporal de los certificados sellos digitales para posteriormente considerarlo como un contribuyente que está en la lista definitiva de simulación de operaciones inexistentes y que trae como consecuencia inherente y directa a este efecto que sus comprobantes fiscales digitales que en algún momento emitió carezcan de valor probatorio para efectos fiscales, por supuesto, y por supuesto, pues con una consecuencia adversa y directa para los EDOs, es decir, las empresas que deducen operaciones simuladas. Pues evidentemente el contribuyente, para evitar caer en estos escenarios, pues tendría que evitar hacer cosas que parezcan malas, como dicen, para efecto de poder, primero, consideramos en lo particular humildemente, pues capacitar a la gente que está al frente del campo de batalla, por llamarlo de alguna manera, en las empresas, y capacitarlos debidamente para saber, y perdón que lo señale de esa manera, cómo tratar a las autoridades fiscales. Sí, porque por una simple conducta inapropiada, valga la referencia, podría dar señales a las autoridades fiscales que no es el domicilio fiscal, que están inseguros, que están nerviosos, que no saben de qué le hablan, o que simplemente, pues la persona que está en la recepción no tiene ni idea de cuáles son las empresas que están en ese edificio o en esa casa o en ese inmueble. Vean cómo aspectos tan elementales trascienden a elementos que puede llegar a implicar hasta el inicio de una carpeta de investigación simplemente por no haber capacitado debidamente a la persona que recibe a los auditores. Y no con ello necesariamente implica que el contribuyente está actuando dolosamente o que es delincuente o que está simulando actos, simplemente las formas a través de las cuales las personas que reciben a los auditores, a los notificadores, pues deberán entonces cumplir con ciertas solemnidades, valga la expresión. También en ese contexto, pues hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia ha señalado para tales efectos estas dos distinciones: el hecho de señalar que no esté localizado o el hecho de señalar que el contribuyente no es localizable. En este contexto, podríamos recordar que el SAT considera como la no localización del contribuyente el hecho de que al intentar notificarle un acto o una resolución, no lo encuentra en el domicilio para efectos del Registro Federal de Contribuyentes y va a señalar que se encuentra como no localizable. Y en ese sentido, entonces, las autoridades fiscales podrán llevar a cabo, insistimos, por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, el procedimiento que regula, que establece, que refiere la fracción tercera del artículo 134 del Código Fiscal, siempre que esta autoridad considere que existen datos suficientes a través de los cuales se desprende, diría yo de forma infalible, pues que existen elementos suficientes para poder señalar que es imposible
llevar a cabo o realizar en ese domicilio fiscal la notificación, en razón de que el contribuyente no se puede encontrar en ese domicilio fiscal o que se desconoce su paradero. En ese contexto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues también ha establecido en ese orden de ideas, bajo ese precedente que fijó la Suprema Corte de Justicia, que pues la connotación no localizable va a ser diferente a no localizado. ¿Esto qué implica? Pues significa que no se encontraba o no se localizó a una persona que se va a notificar. No obstante, la autoridad tiene la certeza o el conocimiento de que sigue siendo ese el domicilio fiscal, por lo que la notificación por estados se debe entonces efectuar por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, cuando la persona a la cual se deba notificar no sea localizable en el domicilio que tenga indicado para efectos del RFC. ¿Qué sucedería entonces si el contribuyente, pues se da un escenario, y perdón que lo señale de esa manera tan enfática, pues no tan creado, no tan inventado, hemos sabido de casos reales, en donde en esa oficina, en esa empresa, en esa localización de ese domicilio fiscal, pues ya se dieron 2, 3 casos de COVID y la administración de esa empresa decide pues que hagan todos home office ante la inminente o la triste posibilidad de que pueda haber más contagios. ¿Cómo hacerle para que el contribuyente no incurra ante esa suspicacia directa y flagrante de la autoridad de que esté ilocalizable el contribuyente? Pues sería entonces este escenario. La autoridad sabe que se encuentra el contribuyente, este mismo, no estamos dando idea, estamos hablando de un caso concreto, pues podría señalar a través de una publicación en las entradas de estas oficinas que ante el brote o rebrote de esta pandemia de X personas infectadas, pues no se encontrarán en ese domicilio fiscal temporalmente por X tiempo y que se llevará a cabo home office. Ahí está dando a entender el contribuyente que no está ilocalizable, simplemente pues no lo localizan para estos efectos en ese sentido y habría una justificación correcta en ese contexto. Y en ese sentido, la notificación por estrado se deberá efectuar cuando la persona a quien se deba notificar no sea localizable en el domicilio que tenga indicado en el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual debe entenderse en el sentido de que puede practicarse la notificación por estrados siempre que existan elementos o datos de los cuales se desprenda, insisto, que es imposible realizarla en el domicilio fiscal, ya que no se puede localizar o se desconoce literalmente el paradero del contribuyente. Es ahí entonces en donde encuadraría la hipótesis, el supuesto de la fracción tercera del artículo 134 que habíamos señalado. Y en ese contexto no será legalmente exigible la práctica de un citatorio previo como un elemento de validez siempre y cuando existan esos elementos probatorios o sobrados que puedan generar la certeza de que el contribuyente buscado no se encuentra en ese domicilio fiscal. Y también, por otro lado, existen datos de prueba para considerar que el contribuyente buscado no se encuentra en ese domicilio por cuestiones temporales o de transitoriedad o incluso por cuestiones de accidentes. Hay que recordar también que otro punto que infiere indirectamente en el tema de la ilocalización del contribuyente es el que establece la fracción décima del artículo 26 del Código Fiscal y nos referimos a los responsables solidarios. Uno de esos requisitos de procedibilidad es que en primera instancia debe de existir un crédito fiscal definitivo, ya firme, ya sea que haya impugnado el contribuyente o que habiéndolo impugnado, pues ya agotó todas las instancias y ya se concretó, quedó firme en favor de la autoridad, o dos, que simplemente el contribuyente nunca impugnó nada, lo consintió y la autoridad, al ir a cobrar ese crédito fiscal en el domicilio fiscal de este contribuyente con este crédito fiscal pendiente, pues no lo encuentra, está ilocalizable, y en ese contexto entonces se abrirían las puertas en términos de este artículo de referencia para que la autoridad pueda cobrarle en forma directa a los responsables solidarios. ¿Y quiénes serán estos? Como ustedes bien recuerdan, pues los administradores únicos, directores generales, socios o accionistas. Y para ello dirían ustedes, bueno, si está localizable el sujeto obligado directo, el contribuyente que tiene ese adeudo, pues ¿cómo va a localizar a los socios o accionistas? Pues recordaríamos que la autoridad cuando se da de alta en términos de lo dispuesto por el artículo 27, pues entrega una copia simple
del acta constitutiva y ahí vienen, por supuesto, los nombres de los socios accionistas. Y con ese dato, como ustedes recordarán, pues la autoridad podría, en ejercicio o en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, pues solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria los números de las cuentas bancarias de estos para llevar a cabo el procedimiento del embargo de las cuentas bancarias de cualquiera de los socios, accionistas o director general. ¿Es ilegal? No. Lo prevé el Código Fiscal en esos términos siempre que se den esos supuestos que estamos señalando. De tal suerte, entonces, que una vez embargadas las cuentas, pues estas personas, respondiendo por virtud de ley a nombre y representación del obligado directo, tendrían un plazo de 30 días para llevar a cabo la impugnación de esos actos, siempre y cuando, por supuesto, pues se enteren por vía de buzón tributario, recordando que el artículo 17K del Código Fiscal, si no me equivoco, este artículo prevé un plazo de 3 días, que si en 3 días el contribuyente no lo abre, pues entenderá consentido ese acto. Y de ahí entonces, pues la importancia también de verificar regularmente y no caer, por supuesto, en esos escenarios, verificar regularmente el buzón tributario y no caer, por supuesto, en los escenarios de la ilocalización o no localización para evitar estas desagradables sorpresas que pueda dar la autoridad. En ese contexto, pues debe de mediar, como ya habíamos indicado, un citatorio previo a la orden de emitir la notificación por estrados con la finalidad de tener esa certeza sobre la localización de la persona buscada, del contribuyente que la autoridad busca, y en consecuencia, pues la diligencia de un citatorio antes de que se ordene la notificación por estrados se podría exigir en términos de lo que ha establecido la Corte y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de jurisprudencia cuando existan elementos sobrados de convicción por parte de la autoridad a través de los cuales se pueda advertir inexorablemente que existen esos elementos o circunstancias a través de las cuales el contribuyente buscado pues no se encuentra efectivamente en el domicilio fiscal que había señalado para esos efectos. Por otro lado, también es importante señalar pues que la autoridad puede tomar este tipo de medidas, puede tomar este tipo de acciones y tendría que estar debidamente sustentada para efecto de evitar caer en algún tipo de inconsistencias. Ya habíamos señalado que, por otro lado, también se puede considerar como ilocalizable al contribuyente en términos de lo que establece el artículo 27, fracción primera del apartado A, inciso A del Código Fiscal, pues cuando la autoridad ejercite estas facultades nuevas, vigentes a partir de 2020, para verificar el domicilio del contribuyente. Es decir, únicamente las autoridades fiscales van a ir al domicilio del contribuyente a verificar su domicilio. No van a ejercitar facultades de comprobación, no le van a requerir información más allá de la correspondiente a la que se refiere el artículo 27, apartado C, fracción primera, inciso A del Código Fiscal. Es decir, va ex profeso el notificador o verificador, a verificar el domicilio del contribuyente. Va a ver, en pocas palabras, en términos más coloquiales, si el contribuyente cumple con todos los requisitos del artículo 10 y con ello entonces se empodera al notificador, al verificador, pues para que éste tenga esta facultad, diría yo, discrecional y cumpla con el checklist de los requisitos del artículo 10 y con ello tener incluso la posibilidad, porque tiene fe pública para tales efectos, de señalar, de determinar, de establecer que no se cumple con estos requisitos. ¿Derivado de qué? Pues de la información que pueda o no proporcionarle el contribuyente y hasta qué punto, y perdón que lo refiera en ese sentido, los contribuyentes realmente están preparados para enfrentar, para recibir, para tener a la mano toda la documentación y la información con la cual pueda cumplir cabalmente con, pues, acreditar que efectivamente es el domicilio fiscal y se tienen los contratos o cualquier tipo de documentación e información referente o que induzca al mismo notificador o verificador, pues de que sí se cumplen con todos estos requisitos. También, derivado de lo que establece el artículo 27 en el apartado C, pero ahora en la fracción segunda de este mismo artículo que estábamos comentando, pues podría señalarse que las autoridades pues consideran que el contribuyente no cumple con alguno de los requisitos del artículo 10 que estábamos señalando. También podría implicar pues que el domicilio pues no corresponde
con el señalado, con el domicilio fiscal del contribuyente, o también podría señalarse que durante el procedimiento, el famoso PAE, procedimiento administrativo de ejecución, las autoridades fiscales no localizan al contribuyente o este desaparezca, pues el primer efecto que establecen y que regulan las leyes es evidentemente la restricción temporal de certificados de sellos digitales. También cuando el contribuyente no esté localizable, por supuesto que va a ser viable el derecho que tendrá la autoridad para poder embargarle sus cuentas bancarias, que si bien es cierto, la ley establece que le pueden embargar otros bienes al estar ilocalizable, pues lo más fácil, entre comillas, y lo más práctico, y a lo único que podría llevar a cabo la autoridad para efecto del embargo de bienes, pues son las cuentas bancarias. Esto acorde con la información que le proporcione la Comisión Nacional Bancaria. También, durante el ejercicio de las facultades, las autoridades, es decir, facultades de comprobación, pues las autoridades al ejercitar una visita domiciliaria o el inicio de la misma, pues pueden caer en la sorpresa de que el contribuyente pues haya desaparecido, es decir, se puede dar en dos momentos. Al inicio de la visita, pues que no lo encuentran, ya se dio por desaparecido, o que en el transcurso de la visita domiciliaria, pues de repente a la tercera visita, pues el contribuyente ya no está localizable en ese domicilio, independientemente de que también se pueda dar durante el ejercicio, como ya lo habíamos comentado, pues de las facultades de ejecución, es decir, durante el procedimiento administrativo de ejecución, cuando ya la autoridad le va a cobrar el crédito fiscal. Pues entendemos que se dará cuando o siempre y cuando el contribuyente desaparezca de ese domicilio fiscal, pero previamente no presentó ningún tipo de aviso que implicara el cambio del registro federal del contribuyente. Si no fuera el caso, pues tendría elementos sobrados para hacer la aclaración pertinente ante vía buzón tributario y señalar pues que sí estaba localizable, que incluso él mismo solicitó regularmente que se le verificara el domicilio fiscal. Esa podría ser una fórmula, un mecanismo preventivo, pues ante estos escenarios y ante las causales tan amplias que no hemos acabado de señalar, pues tendríamos que irnos al aspecto preventivo. Nada le prohibiría, lo que no está prohibido está permitido, nada le prohibiría o le impediría al contribuyente que cada mes, cada 2 meses pueda estar solicitando ante la autoridad, aunque les parezca exagerado, pues verificar el domicilio del contribuyente, de tal suerte entonces que efectivamente el contribuyente le puede pedir a la autoridad cada mes que verifique su domicilio fiscal. No vaya a ser que haya llegado el verificador, tocó una vez el timbre, pues como nadie lo oyó, me voy y está ilocalizable. Puede llegar a pasar, es un tema de imaginación, ¿no? Me consta que ha llegado a suceder en donde el notificador, en un caso concreto, tocó solamente una vez el timbre, aunque no lo crean, y señalaba que no estaba hablando con su jefe, bajamos a atenderlo y ya le explicamos que efectivamente ese era el domicilio fiscal del contribuyente. ¿Por qué? Porque por casualidad se vio que pues en el interfón que este señor ya estaba a punto de irse y se le atendió debidamente. Entonces, hasta en esos aspectos tiene uno que adelantarse o anticiparse a los hechos. También puede llegar a suceder, como habíamos indicado, que durante el ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades fiscales pues tengan conocimiento de que durante el ejercicio de las facultades, de que estos comprobantes fiscales digitales, estos FDIs, pues fueron utilizados indebidamente para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Aquí viene un tema que ya sería materia de alguna otra plática en la hora PAF, si nos lo permite, casi a editores, de quien estoy muy agradecido de esta oportunidad de estar con ustedes, en el sentido de que pues la autoridad a través de, es decir, el SAT, a través de una tesis de jurisprudencia de 2019, recordarán ustedes que ya permite o ya facilita o ya justifica a través de una tesis de jurisprudencia que la presunción de operaciones inexistentes ya se pueda llevar a cabo, practicar o presumir más bien a través del inicio de las facultades de comprobación. Es decir, una facultad de gestión ya está inmersa en una facultad de comprobación, lo cual nos parece un poco extraño y nos parece, o por lo menos de mi humilde punto de vista, pues como dentro de una facultad de comprobación la autoridad ejercita una facultad de gestión. Claro que en la orden de visita, pues supongo que nunca la autoridad va a fundamentarla en el artículo 69b, sino en el 42, fracción segunda y tercera. Sin embargo, bueno, así están nuestras leyes, así está el precedente, y con ello entonces las autoridades fiscales sí, efectivamente, a partir de este criterio de 2019,
ya puede verificar en una facultad de comprobación la presunción de operaciones inexistentes sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento del 69B. Si en ese contexto hubiese sido la intención del legislador incorporar las facultades de presunción de operaciones inexistentes o el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes como una facultad de comprobación, nos queda claro que hubiera entonces agregado una fracción más al artículo 42 que regula las facultades de comprobación, y no fue así. Sin embargo, bueno, entendemos que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación puede ejercitar pues la presunción de operaciones inexistentes. ¿Qué implicaría esto entonces? Pues la restricción temporal de certificados y sellos digitales. También dentro del ejercicio de las facultades de verificación, el contribuyente, en el caso de que no sea localizado en el domicilio que señaló en forma expresa en el Registro Federal de Contribuyentes y presente un cambio de domicilio, pues la sola presentación de ese referido aviso no implicaría necesariamente, ojo, que el contribuyente esté localizado. Tendría entonces la autoridad pues la facultad para verificar que coincide ese domicilio y que efectivamente ahí se encuentra. También es importante que cuando no puedan iniciarse o desarrollarse o llevarse a cabo las facultades de las autoridades fiscales, derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no estén localizables en el domicilio fiscal, ya sea porque lo hayan desocupado o incluso porque flagrantemente, presumiblemente lo hayan abandonado sin presentar el aviso correspondiente, pues en ese sentido, cuando la autoridad señale o presuma que pues no se conoce su domicilio, se desconoce el mismo, pues será aplicable lo dispuesto por el artículo 40A del Código Fiscal. Y en ese contexto, pues señalaríamos o nos anticiparíamos a indicar que dentro de las reformas recientemente publicadas en el Diario Oficial de la Federación al Código Fiscal de la Federación, pues ya se habilita o ya se permite o ya está justificado conforme a derecho el embargo de las cuentas bancarias del contribuyente en primer lugar. Ya a la autoridad no le va a interesar embargar más bienes, sino irse directamente a lo más práctico, que en 10 minutos puede solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria para que le habiliten, le manden los números de cuenta y con ello el embargo directo inminente de las cuentas bancarias del contribuyente. Además de la posibilidad incluso del embargo de la negociación. También es importante que tratándose de visitas a los contribuyentes, en el caso de que se trate de puestos fijos, de locales o puestos semifijos que se encuentren evidentemente en la vía pública, pues en estos casos también la autoridad podría llevar a cabo pues el embargo también de sus cuentas. Hay que recordar que acorde con lo que dispone el artículo 45 del Código Fiscal, en tratándose de visitas domiciliarias que se le conoce como rápidas, pues la autoridad lo primero que lleva a cabo cuando se trata de una visita domiciliaria en comercio exterior, pues es el embargo inmediato. No se lleva a cabo el citatorio, porque si es un puesto fijo, un puesto semifijo en la calle, literalmente, pues la autoridad no le va a advertir al contribuyente para dejarle un citatorio para que al otro día, pues lo espere la persona que tiene un puesto ambulante. Y en ese contexto, pues la autoridad tendría que llevar a cabo lo que se le conoce como el procedimiento de revisión rápida en materia de comercio exterior. ¿Y eso qué implica? Pues que ni siquiera tiene que poner, llevar el formato con el nombre de la persona que va a auditar, puesto que evidentemente si es un puesto que no está fijo, que no está en un local comercial fijo, como todos los que pagan renta, pues sería el caso o el único caso de excepción que prevé la ley, en donde pues en ese momento le pide el nombre a la persona que va a auditar y le inicia en ese momento el procedimiento administrativo de ejecución, el procedimiento administrativo en materia aduanera para embargarle los bienes. Cabe señalar que también el 45 habla de puestos fijos o semifijos y aquí se presta también a señalar que no necesariamente este procedimiento rápido en materia de comercio exterior se va a iniciar en los puestos ambulantes, sino también en aquellos que tienen un local fijo normal y que pagan renta. También el artículo 156 bis del Código Fiscal, en la fracción segunda, en su apartado A, prevé la posibilidad de que en el caso de que el contribuyente no se encuentre en el domicilio, que haya desocupado ese domicilio fiscal sin presentar ese necesario e indispensable aviso ante la autoridad del cambio de domicilio, pues la autoridad también podría proceder a la inmovilización de los depósitos bancarios,
seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que lleve a cabo en cualquier tipo de cuenta o que tenga su nombre. Y con ello, bueno, pues el embargo de todas las cuentas que tengan que ver con depósitos bancarios, que tengan que ver con préstamos, inversiones y demás, valores y demás. También es importante que recordar que acorde con lo que dispone el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, pues cuando el contribuyente se encuentra inscrito en el RFC pero está ilocalizable, pues el efecto en este contexto, en lo que refiere el 32D del Código Fiscal, pues que tenga celebrado con cualquier autoridad o ente público, órgano u organismo, o incluso que tenga que ver con cualquiera de los tres poderes de la federación, pues estos efectos va a implicar pues que ya no se van a poder llevar a cabo contrataciones con estas personas que tengan que ver con arrendamientos, adquisiciones, servicios, obras públicas y demás actos jurídicos con estos contribuyentes. También es importante que estando inscritos en el RFC y se lleguen a encontrar o se lleguen a considerar como no localizados los contribuyentes, pues la reserva que se refiere el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal, pues no se aplica respecto del nombre, denominación o razón social y clave del RFC, de entre otros tantos puntos. También, en el caso de que las autoridades no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en razón de que el contribuyente pues haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado pues el cambio correspondiente, que va a implicar, bueno, pues los efectos que ya habíamos señalado con antelación. Y por supuesto ya habíamos comentado el 69, cuando desaparezca o no esté localizable el contribuyente, pues el inicio de esta desafortunada sorpresa que podrá ser para cualquier EDO, pues que deje de tener efectos y que en algún momento el EDO indirectamente pueda recibir una notificación por buzón tributario del crédito fiscal que ya se ganó, o en su caso, o en el mejor de los casos, una auditoría a través de la cual pues ya se ratifica el hecho de que ya no tiene efectos los comprobantes fiscales digitales en materia del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Pues también, como hemos señalado, uno de los efectos más graves es el hecho de que si el contribuyente está desaparecido y tiene un crédito fiscal, pues obviamente procederá también contra el responsable solidario de aquellos créditos que no hubieran sido garantizados o que hayan sido cubiertos, y con ello, pues el embargo de las cuentas bancarias de este tercero responsable solidario. Vean cómo el catálogo es amplísimo y también cuando aplica el 156 bis, fracción segunda, de entre otros tantos puntos. Pero un último tema que valdría la pena señalar es que también pues la autoridad puede iniciar una carpeta de investigación con fundamento en lo establecido por el artículo 110 del Código Fiscal y con ello, bueno, pues incurrir, por supuesto, en un delito de orden federal. En este sentido, antes de terminar en esta breve charla con ustedes, pues nos preguntaríamos si realmente el contribuyente hoy por hoy está verdaderamente preparado para atender una verificación del domicilio fiscal. Pero ojo, no me refiero a las facultades de comprobación, me refiero al hecho de que si realmente tiene preparado el escenario, ha considerado la posibilidad de que en algún momento lo puedan revisar nada más para efectos de verificar el domicilio fiscal, y si tiene la información, la documentación a la mano, y por otro lado, si efectivamente ha preparado a su personal que está a cargo del frente de recibir a estos funcionarios, pues para cumplir con todos estos requisitos. Y por otro lado, una pregunta triste sería ¿cuántos contribuyentes de verdad han caído en este escenario desesperado por la pandemia, por la cuestión económica o por esta otra pandemia que es la económica, y se han visto en la necesidad de desocupar sin cumplir, por supuesto, con las solemnidades o formalidades que establece el Código Fiscal para tales efectos, y con ello, pues incurrir en este escenario pues de que estén ilocalizables ante un escenario desesperado de una falta de liquidez por razones evidentemente de esta crisis económica que ha traído como consecuencia la pandemia. Y con ello, pues la falta de pago de rentas, la necesidad de salirse, o le pago a mi personal o le pago la renta, y caeríamos entonces en otro escenario. El tratamiento entonces que ha determinado o que ha considerado a bien determinar la autoridad, por ejemplo, con las reformas fiscales que, por supuesto, ya la revista
está preparando un curso excelente para todos ustedes sobre estas reformas fiscales, pues hay que recordar que dentro del 22 ya se va a prever que el hecho de estar ilocalizable, pues también ya implica que no procedería la devoluciones de saldo a favor, de entre otros tantos puntos. Pero hay que recordar que pareciera que todas estas reformas, que como todos sabemos obedecen directamente pues a la adecuación, a la adopción es la palabra, de estas propuestas de la OCDE para con México, pues parten de la base de que el contribuyente es un incumplido, parte de la base de que pues pareciera que no existe este principio de presunción de inocencia, de que el contribuyente lo está haciendo todo dolosamente para engañar al fisco, para tratar de pues obtener algún beneficio, de tener beneficios fiscales. No se diga el tema de esquemas reportables, el tema de razón de negocios, que ahora la autoridad va a revisar aspectos de fondo y de sustancia jurídica y económica del contribuyente, situación antes nunca vista, y que con ello entre el SAT y la Secretaría de Hacienda, bueno, pues van a ser todólogos para poder valorar cualquier tipo de actividad económica, lo cual es verdaderamente sorprendente, pero el punto es si realmente el contribuyente está preparado para eso y la óptica, la perspectiva bajo la cual las autoridades fiscales consideran o ven al contribuyente quizá, muy probablemente como un delincuente más. En ese contexto, pues la autoridad lo plantea, lo exhibe, lo señala, pues como un delincuente peligroso y cuyas aplicaciones deben de llevar incluso a consecuencias de orden penal. Es increíble que un delincuente que haya sido videograbado robando carteras, celulares y demás, como dice algún colega o señala en alguna entrevista algún colega, pues tenga este derecho de la presunción de operación, de la presunción de inocencia, pero por el lado del contribuyente, pues no tenga esta presunción encima y se le vea regulado, tratado anticipadamente como un delincuente. Y ante este escenario, pues la única medicina ante esta gama de elementos y de catálogos de sanciones que van desde carácter administrativo, fiscal hasta penal que hemos señalado a lo largo de esta plática, pues debe de tener una forma que es la prevención, anticiparse a los modelos de cumplimiento, anticiparse a las cuestiones de prevención, para que el contribuyente no sea tomado, valga la expresión, por sorpresa y se anticipe 10 kilómetros a los actos de la autoridad. Es cierto que la autoridad, a partir de 2012 en adelante, pues empezó a implementar medidas de carácter electrónica que tal vez México no estaba preparado en ese momento para esta adecuación tan grande que ha habido en esta reforma prácticamente 2014 al día de hoy. Pero también es cierto que el contribuyente apenas, podríamos señalar, pues está allegando también de herramientas a través de la tecnología, como han sido las plataformas digitales, para saber incluso en cuestión de segundos si un contribuyente que es cliente de él o proveedor está o no en la lista negra. Es válido también para efecto de evitar cualquier suspicacia, cualquier problema o simplemente tener, como ya lo hemos señalado, la documentación a la mano para efecto de evitar que la no localización o localización del contribuyente pueda traer consecuencias graves que paralicen la operación de una empresa que por más que sea cumplidora, por más que pague ejemplarmente los impuestos, pues sin necesidad de provocarlo pueda caer en cualquiera de los escenarios que acabamos de señalar. Y antes de terminar, pues y agradecerles su paciencia y su tiempo en escucharnos y vernos, les señalaríamos que hemos tenido la fortuna de anunciar la publicación de nuestro primer libro digital, que ya lo pueden bajar por internet, pues que refiere a la inconstitucionalidad de las órdenes de visita en su ejecución. Ojalá ese libro sea de su agrado. En nuestro muro de Facebook lo pueden obtener en la información para poderlo bajar. Y muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su paciencia. Y antes de agradecer a Casia Editores por esta amable invitación, pues también señalaríamos que les deseamos todo lo mejor para estas fiestas en estas condiciones, sí, pero cuidándonos muy bien, teniendo todas las precauciones para tratar pues de protegernos lo más posible para evitar que esta pandemia se siga extendiendo. Cuídense mucho, Dios los bendiga, tengan todas las bendiciones y muchas gracias por su tiempo y nos vemos aquí
más adelante en la hora PAF. Gracias a Acacia Editores, muchas gracias a todos ustedes. Gracias al maestro Irving por la invitación. Cuídense mucho y nos seguimos viendo en este su canal. Gracias.